Ya ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, profesora. Gracias. Bueno, ¿tienen algún comentario, algo que quieran agregar en cuanto a la tarea de la jurisprudencia que les subí a la plataforma, en la que ustedes investigaron? ¿Alguien no la encontró? ¿Se les hizo fácil o difícil encontrarla? No sé, ¿que me quieran comentar? ¿No? Ya habían buscado anteriormente jurisprudencia. No, no. A ver, Marjorie, ya llegaste. ¿Así estás, Marjorie? ¿No? Claudia. Sí. Bueno, había buscado una jurisprudencia, pero aparecían dos. La primera que era del título y la que nos subió. Y ya en la jurisprudencia nos habla que en un artículo del 488 de los procedimientos civiles que tenían que tener tres partes, se podría decir, que era la perturbación consistía en los actos preparatorios tendientes, esto que se dice directamente a la usurpación violenta o a impedir el ejercicio de un derecho que se reclame dentro de un año, y el tercero, que el poseedor no haya obtenido la posesión por fuerza o clandestinamente o a rebos. Ok, había una particularidad respecto, no, está bien, había una particularidad respecto de cómo se podía un poseedor que se tuviese o se sintiese perturbado respecto de su posesión. Había una distinción en la tesis que les encargué buscar, que tenía que ser esa perturbación. Señalaba ahí que tenía que ser real y directa, ¿no? Es decir, no tenía ya que existir, no se podía fundar en un temor futuro o de que le perturbase en un futuro esa posesión, ¿no? Sino que se tenía que ser una perturbación real, directa y que ya hubiese acontecido, ¿no? Alex, de lo que tú leíste. Claudia, ya. Olivia. ¿No? Wendy y Jessie, ¿que quieran agregar algo? Que también hacía mención acerca de lo de la buena fe y la mala fe. Ok. ¿A qué nos referíamos cuando vimos poseedores de buena y de mala fe? ¿A qué nos referíamos? La buena fe es cuando hay buenas intenciones y cuando lo que se desea es procurar el bien de la posesión, y cuando hay mala fe es cuando se hacen las cosas no de forma adecuada. Ok. ¿Alguien más que me pueda decir respecto de los poseedores de buena o de mala fe? Ok, bueno, cuando se supone que eres poseedor de buena fe, es porque tú te sabes con el título o con el derecho de poseer ese bien, ¿no? Ya sea porque se te otorgó por derecho o por ley, o porque desconoces quién es el propietario, ¿no? De manera general y concreta.
Cuando te consideran poseedores de mala fe, poseedor, es porque tú aún sabiendo que no te asiste el derecho, es decir, que esa posesión no te fue otorgado por ley o por derecho, y conoces o sabes que ese bien tiene un dueño desconocido, pero tiene un dueño, entonces ahí se te considera que eres poseedor de mala fe, ¿no? Entonces, porque aún sabiéndolo, estás consciente de ello, pero ejerces la posesión. Decíamos que las posesiones se podían realizar de forma violenta, continua, discontinua, para poder considerar si esa posesión fue de buena o de mala fe. Ahora, en la jurisprudencia que yo les dejé o que les pedí que buscaran, era únicamente subrayar la parte en la que para que tú te sientas o puedas ejercer la acción interdictal, necesita haber una perturbación real y directa sobre tu bien, no un temor fundado o no decir, bueno, es que el propietario viene y pretende, decíamos, ¿no? Por ejemplo, un arrendatario. No puedes decir, bueno, es que pretendo ejercer mi acción interdictal porque como no he pagado mis rentas en 6 meses, tengo el temor fundado de que el dueño llegue y me saque mis cosas, ¿no? No, sino se tuvo que ya haber ocurrido o acontecido, ¿no? Que cambiaran las chapas, que sacaran tus inmuebles o tus bienes muebles. Entonces ahí ya hubo una afectación o una perturbación en tu posesión real y directa. Respecto de la jurisprudencia que yo les dejé o que les subí en la plataforma, que no era de buscar, sino nada más que la leyeran, ¿de qué habla Marjorie? ¿Qué dice naturaleza de los interdictos? ¿No? ¿Nadie? La tenían en la plataforma. Bueno, a ver, pregunta. Los interdictos, ¿qué es lo que resuelven de forma definitiva? ¿Resuelven la posesión de ese bien de forma definitiva? Wendy. Bueno, en lo que decía en la plataforma, decía que protege la posesión. Sí protege la posesión, o todos los interdictos, eso es lo que pretende. Pero mi pregunta es, ¿va a resolver la cuestión de la posesión o, a quién le corresponde la posesión de forma definitiva un interdicto? No. Exacto, no, solo resuelve la posesión de forma interina. Provisionalmente le dirá a quien la haya ejercido si le asiste o no el derecho para seguir o continuar poseyendo, pero no va a resolver respecto de la posesión o de la propiedad del bien de forma definitiva. Solamente es una acción que se da de forma interina e inmediata para proteger al poseedor, ¿vale? Eso es de lo que habla que esa es la naturaleza del interdicto en realidad, ¿no? O sea, resolver el conflicto de manera interina, ¿no? Transitoria. ¿Por qué? Porque al final del día puede ser que con una acción reivindicatoria por parte del propietario, ese bien regrese a la posesión y propiedad del dueño, ¿no? Del propietario como tal, ¿sí? ¿Tienen alguna duda o alguna confesión entre posesión y propiedad? Porque, bueno, ahorita ya vimos nosotros lo que es el derecho de propiedad en la primera unidad de manera general, ¿no? En cuanto a en qué consistía la propiedad, cuáles eran los tipos de propiedad, etcétera, ¿no? Ahorita lo vamos a ver o vamos a terminar de ver las generalidades y las formas de adquirir la propiedad, las clasificaciones o cómo se clasifica la propiedad y sus formas de adquirir. ¿No? ¿Alguna duda antes de que pasemos? Bueno, ¿qué es la propiedad? Ya teníamos la definición.
¿Quién me puede decir qué es la propiedad? Es algo que le pertenece a una persona. Es algo que le pertenece a una persona. Ok, sí. Y sobre ese algo o ese bien que le pertenece a alguien, ¿cuáles son los derechos o las facultades que puede ejercer? Su gozo o disfrute. Gozo, disfrute y disposición. Exacto, ¿no? Exactamente, ¿no? Es ese poder jurídico. Bueno, primero que nada, decíamos, la propiedad, primero, en primera instancia, es un derecho real, ¿no? Es un derecho real amplio porque en él se conllevan o engloban las tres facultades que se ejercen sobre el bien. El poder o la facultad de usarlo, de disponerlo, de aprovecharlo, ¿no? Los elementos de la propiedad se reúnen todos en él. Entonces, bueno, es ese poder jurídico que se ejerce de forma directa e inmediata sobre una cosa oponible a terceros, decíamos, que se hace valer frente a todos, ¿no? Y ese frente a todos, ¿quién es el que se hace, a quiénes se les hace valer? Pues ante la sociedad, ¿no? Hasta incluso ante el mismo Estado. Y bueno, no vamos a entrar entre las corrientes que si unos decían que si hay un sujeto pasivo, ¿no? Solo que es ese poder oponible a terceros que se te da la facultad de disponer, usar o disfrutar de un bien en el momento que así tú lo desees, ¿no? Porque esa lo ejerces de forma directa e inmediata. Ahora, ¿cuáles son las limitantes? ¿Qué es lo único que te dice? Porque nuestro artículo, ¿tienen su código civil federal? ¿Lo podemos abrir? Vamos a estar trabajando con él. ¿Qué es lo que dice nuestro artículo 830 respecto de la propiedad? Bueno, te dice, el propietario de una cosa, recuerden, no nos dan definiciones, pero sí nos dan como qué es lo que se encuadra respecto de esa definición o un supuesto en esa definición, ¿no? Dice, el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas limitaciones y esas modalidades que fijan las leyes? ¿Cómo podemos entender una limitación? Una limitación de la ley. Bueno, más adelante vamos a ver sus modalidades respecto de la propiedad, pero ¿cuáles son las limitantes que se tienen respecto de una ley? ¿A alguien se le puede ocurrir algo o qué creen que sea una modalidad? ¿Todos pueden usar y disponer de sus cosas o de sus bienes? ¿Jessie? Profe, ¿me podía repetir la pregunta, por favor? Sí, nuestro Código Civil, en su artículo 830, nos dice que es propietario de una cosa el que puede usar, gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen la ley, ¿no? ¿Cuál es una limitación de la ley respecto de la propiedad? Dice, todo aquel propietario de algo puede usarlo, disponerlo y aprovecharlo, ¿no? ¿Cuál es una limitante? Porque dice, con salvedad, las limitantes que establece la ley. ¿Cuál es una limitante? Que se les pueda ocurrir. ¿O alguien más? Bueno, decía nuestro artículo 27 constitucional, ya no me acuerdo en qué párrafo, que lo que son los minerales o sustancias que se encuentran en el subsuelo o las aguas o los ríos pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien llega a tener o a excavar dentro de su bien y llega a encontrarse, por ejemplo, petróleo, no podemos decir que él es el dueño del producto o el fruto que encontró en su propiedad, ¿no? O en su predio. Entonces, ahí hay una limitante. Nuestro artículo 27 constitucional, en la fracción cuarta, nos establece cuál es una de las limitantes a esa propiedad, ¿no? O sea, no puedes hacer uso o, mejor dicho, los ríos, mares, etcétera, arrecifes, son propiedad del Estado, ¿no? Hasta incluso los yacimientos minerales que se encuentren en el subsuelo son propiedad del Estado.
Entonces, podríamos decir que esa es una limitante respecto de la propiedad, ¿no? No siempre todo lo que encuentres dentro de tu propiedad te pertenecerá o podrás ejercer las facultades de uso, aprovechamiento y disfrute, ¿vale? ¿Cuál podría ser otra limitante de la ley? ¿No? ¿Tienen su constitución a la mano? ¿Sí? ¿Podemos sacarla? Sí, Gracias. Podemos leer el artículo 27 en la fracción, perdón, en el párrafo tercero. ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar? Profa, ¿lo puedo leer? Sí, gracias, Jensi. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de poder regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Ok. ¿Alguien más que me pueda ayudar con el siguiente párrafo? Yo, profesora. Gracias, Annette. Dice, corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de industria. Los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas. Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos. Los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes. Los combustibles minerales sólidos y el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Ok, entonces, bueno, ya en el siguiente párrafo nos dice, son propiedad de la nación las aguas, los mares territoriales en la extensión y términos que el derecho internacional fije, las aguas marinas interiores, las lagunas y estéreos
que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar. Pero bueno, no, este artículo es el que, uno, nos señala que todo el territorio que se encuentra comprendido dentro de los límites de la nación son propiedad de la nación o del Estado, ¿no? Y que obviamente entregan en propiedad privada a particulares para su distribución, ¿no? Sin embargo, te dice específicamente respecto de los ríos, mares, minerales que se encuentren, son propiedad de la nación. Una de las limitantes, entonces, respecto que dicen, bueno, limitantes de la ley, esta es una limitante de la ley, ¿no? Si tú encontraras en tu territorio o en tu predio petróleo, pues obviamente no te correspondería a ti, le correspondería el uso, el aprovechamiento y el disfrute a la nación, ¿no? Decíamos que es una primer limitante. La segunda limitante nos los dice el segundo párrafo de este propio artículo, que respecto de utilidad pública se pueden modificar o existir alguna modalidad respecto de la propiedad particular o privada por beneficio social o aprovechamiento de elementos naturales, ¿de acuerdo? ¿Cómo se le denomina esto respecto a una modalidad de la propiedad privada por interés público? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Expropiación. Es la expropiación cuando, por ejemplo, en tu casa, tienes tu casa que mide, no sé, determinados metros y en donde te dicen, bueno, ¿sabes qué? Pero es que sobre de tu casa, es la más común, ¿no? Oye, pero es que sobre de tu casa necesitamos levantar una avenida para el interés público o para beneficio de la sociedad, ¿no? O necesitamos ampliar esta calle porque la afluencia de los vehículos ya es mayor. Bueno, entonces te expropian parte de tu casa, ¿no? ¿Por qué? Por interés público. Es una modalidad de la propiedad y está fundamentada esa expropiación en beneficio de la sociedad por este artículo 27. Aunque tú eres propietario de todo ese terreno, de esa casa o de ese predio, va a existir una limitante. No, en términos de ley tú deberías de usarla, disfrutarla y disponer de ella, ¿no? Y si tú no deseas vender o ceder parte de esa fracción o de tu casa al gobierno para que amplíen una calle, en términos de lo que establece la propiedad, pues no deberías hacerlo, ¿no? Pero la expropiación es otra de las limitantes respecto a la propiedad privada, ¿no? Se puede existir una modificación a tu propiedad privada o una afectación en términos del interés social. Sin embargo, la única condicionante para que se pueda establecer esta expropiación es que debe de mediar una indemnización, ¿no? Un pago previo a afectar esa propiedad privada, ¿de acuerdo? ¿Podemos leer el principio del artículo 27 y el segundo párrafo? ¿Quién me puede ayudar? Sí, justo lo leo yo, profesora. Gracias, Ana. Dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Ok, entonces, bueno, ya tenemos que es perfectamente claro qué es la propiedad, cuáles son los elementos de la propiedad, cuáles son las limitantes respecto de esa propiedad y decíamos, las modalidades de la propiedad lo vimos en la primera unidad, que era lo de la copropiedad, condominio y el derecho de accesión. Ahora, aquí vamos a ver cómo se clasifica la propiedad. Y bueno, unos le denominan clasificación y otros les denominan formas de adquirir la propiedad, ¿no? Y aquí encontramos que una es originaria, puede ser a título universal o a título particular, puede ser una propiedad inter vivos o mortis causa y puede ser una propiedad
onerosa o adquirir esa propiedad de forma onerosa o gratuita. Por eso les decía, algunos refieren que es clasificación y otros refieren que es una forma de adquirir la propiedad. Estos medios por las que se adquieren. ¿En qué nos referimos a el modo de adquirir la propiedad a título universal? ¿Me pueden ayudar con mis diapositivas? ¿No? Bueno. ¿Puedo leer, por favor? Ay, Ok, perdón. gracias, Claudia. Sí, podemos nada más leer lo que refiere a título universal y lo que es título personal. A título universal se transfiere la totalidad del patrimonio con todos los bienes, derechos y obligaciones. A título personal solo se otorga un bien específico, los legados heredan únicamente la parte activa a título personal. Exacto. Bueno, entonces a título universal es que tú adquiriste la universalidad de todo un bien o de todo un conjunto de bienes, pero ¿qué es lo que incluyen las transmisiones universales? Bueno, se refieren a la totalidad del patrimonio, pero incluye tanto los bienes, los derechos y las obligaciones, ¿no? Es decir, tanto créditos o deudas que se tengan, como obviamente las ganancias o los derechos, ¿no? Respecto de ese patrimonio que se transmitió. El ejemplo más claro respecto de a título universal o la transmisión de la propiedad o del patrimonio a título universal es la herencia, que esta pues la podemos hacer de forma legítima como testamentaria, ¿no? O intestamentaria o intestamentaria o testamentaria. Pero bueno, la herencia es uno de los ejemplos más claros respecto de transmitir la universalidad de un patrimonio. Transmites todo, tanto las deudas, créditos, o sea, las obligaciones, como los derechos, ¿no? Los beneficios que se te pueda otorgar respecto de ese patrimonio. Y a título personal es cuando solamente se te otorga en específico una parte de un patrimonio, ¿no? Por lo regular, solamente estás o heredas o transmites los derechos, ¿no? Una parte activa de ese patrimonio es lo que tú estás entregando. Pero en este punto, a esa parte que tú transmites de la propiedad o del patrimonio, se le denomina legado. Cuando hablamos a título universal, hablamos de un patrimonio, porque estás transmitiendo un todo. Cuando hablamos de un a título personal, solamente es una parte específica la que vas a otorgar o ceder, transmitir respecto de ese bien o de ese patrimonio, perdón, y a esa porción que tú transmites se le va a denominar legado. Por lo regular, siempre los legados se hacen respecto de las partes activas o de los derechos, no respecto de las cargas u obligaciones. Sin embargo, puede ser que sí se pueda transmitir una obligación o una parte pasiva. Y en este caso los legados pueden ser susceptibles de rechazarse. Es decir, que tú puedas decir a través de un juicio que no deseas adquirir como propietario ese legado que se te cedió, se te transmitió, ¿de acuerdo? Ahora, ¿a qué nos referimos con la originaria y la derivada? ¿Alguien me quiere ayudar con leer esta parte o esta diapositiva? Yo, profesora. Gracias, Alex. Originaria es la cosa que no ha estado en el patrimonio de persona alguna. Las derivadas son las que ya han sido parte del patrimonio diverso al que adquiriente. Ok. Adquiriente. Adquirente. Ok. ¿Cómo lo entiendes, Alex? Digo, tú que leíste la diapositiva, ¿cómo lo entiendes o cómo podrías comprender una propiedad que se transmite de forma originaria? Si es una cosa que nunca ha estado en el patrimonio de alguien más. Pues yo pienso que pues la misma definición lo explica bien. Pues,
Dame un ejemplo. Desde mi punto de vista. Originaria, sí, no ha tenido un dueño Por anterior. ejemplo, Dame un ejemplo. una originaria. ¿Cómo? Una originaria cuando, no sé, en la originaria puede ser cuando voy yo a una agencia de autos y compro uno. Ok, perfectamente. ¿Y la derivada? Cuando no, compro algún terreno, Ajá. se lo compro a una persona. O también un coche, por ejemplo, que haya sido usado y que ya tenga como 3 dueños anteriores, ¿no? Es Exactamente. lo mismo. Ahora, por ejemplo, en este caso que tú dices de la originaria y la derivada, ¿podría existir entonces una transmisión o una propiedad universal o personal y que sea originaria? Ah, Pregunta. Es decir, te pueden transmitir la propiedad de algo de forma universal y que esa propiedad sea originaria dentro de esa clasificación. no sé, profesora. No, no puede ser. ¿Por qué? Porque ya tuvieron un dueño. Las transmisiones que vas a hacer por herencia o por legado, que son las transmisiones universales y personales, ya tuvieron un dueño, el dueño que está falleciendo o el dueño que lo está transmitiendo, ¿no? Entonces quiere decir que las herencias y los legados no son propiedades originarias, van a ser siempre propiedades derivadas, ¿no? Una herencia es una propiedad derivada que transmite la totalidad del patrimonio, activos y pasivos. Entonces, las transmisiones personales es una herencia o un legado que se transmite de forma derivada respecto de algo específico de ese patrimonio, ¿no? Ya sea un activo o un pasivo, ¿sí? Sí, profesora. Ok. ¿Alguien me puede ayudar con la siguiente diapositiva? ¿No? Bueno, onerosa, pues obviamente las que se adquieren mediante un pago y un precio cierto y determinado valorable en dinero. Gratuita, pues obviamente que las que se adquieren sin que exista una contraprestación alguna, ¿no? Obviamente dentro de las onerosas encontramos, por ejemplo, una transmisión onerosa, ¿cuál sería? Algo que tú pagas para que te transmitan la propiedad de un bien. No sé, Claudia. ¿Cómo se le denomina ese acto en el que tú pagas para que te transmitan la propiedad de un bien? ¿No? ¿Nadie? ¿Una donación? La donación No, es ¿verdad? gratuita. Sí. La donación es una forma gratuita de transmitir un bien. ¿Cuál es una forma onerosa de transmitir un bien? ¿Sería la compra y venta? Exactamente, la compraventa es el ejemplo más claro respecto de una transmisión de propiedad onerosa, la compraventa, ¿no? Ahora, ¿qué es la compraventa? ¿O qué es el contrato, mejor dicho? La compraventa sería uno que se hace a través de un contrato, pudiese ser. Y bueno, decimos que el contrato también es una forma de adquirir la propiedad a través de la ley, ¿no? O en cumplimiento de la ley, ¿no? Que es un acuerdo de voluntades entre las partes, ¿no? Es así como se entiende. La gratuita, pues obviamente se adquiere o se transmite la propiedad sin que exista ningún pago o una contraprestación alguna. El ejemplo de ellos decíamos que es la donación o la herencia, ¿no? Intervivos y mortis causa. ¿A qué nos referimos con intervivos? Bueno, que esto se realiza en específico en vida, ¿no? Así necesariamente, ¿no?
la transmisión de esa propiedad se realiza en vida y necesita forzosamente la voluntad de las partes para hacer esa transferencia o esa transmisión, ya sea por sí mismo o por interposta. ¿Qué significa por interpósita? ¿Alguien me dice qué significa interpósita persona? ¿O qué se les ocurre? ¿No? Representante legal o tercera persona. Es decir, por ti o por un tercero, ¿no? Por un tercero que actúe en nombre y en representación tuya. Mortis causa cuando se producen después de la muerte, cuando la transmisión se produce como condicionante después de la muerte. Y en este caso, en el mortis causa, pues tenemos obviamente la herencia y el legado. Porque tuvo que tener la defunción de alguien para que se pueda transmitir esa propiedad. En intervivos, cuando se requiere la voluntad de las partes, entonces podemos entender que un contrato, una compraventa, es una forma de transmitir la propiedad de intervivos y de forma onerosa, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿cómo las podemos? Esas son las formas en las que se clasifican, pero las formas de transmitir la propiedad, entre que una no exime que no se pueda dar la otra. Como les decía, puede ser que exista una forma de onerosa, puede ser que exista intervivos, puede ser que se dé de forma de originaria o que se pueda dar de forma, es decir, todas esas clasificaciones pueden coexistir en la forma en que adquieres una propiedad o en la que transmites, mejor dicho, la propiedad. ¿Cómo la adquirimos o cómo la transmitimos? Por contrato, que decíamos, una compra-venta es el ejemplo más claro, una sucesión mortis causa, por accesión, ocupación o apropiación, por la prescripción y por la adjudicación, ¿no? En términos de ley, esto es lo que nos establece nuestro código en las formas de adquirir la propiedad. ¿Qué es el contrato? Convenio, ¿alguien me ayuda a leer la diapositiva? Yo, profesora. Gracias. Contrato, convenio en el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Consentimiento, objeto que puede ser materia del contrato. Bienes ciertos, determinados y determinables. Artículo 214 del Código Civil Federal. Y bienes interminables, artículo 215 del Código Civil Federal. Ok, vale. Decíamos, el convenio, el contrato es una forma de adquirir la propiedad por ley, ¿no? Pero para que pueda existir un contrato necesitamos ver los elementos que conforman ese contrato, ¿no? Uno, que sea los sujetos, obviamente que tengan personalidad y lo que establece la ley para que tú puedas haber adquirido una propiedad. Dos, que reúnas los elementos del contrato, que estos sean sin vicios, que sea un objeto posible, que se haya dado por el consentimiento de ambas partes y que debe de ser respecto de bienes ciertos o determinados y determinables. En el artículo 2014, ¿tenemos ya nuestro Código Civil? ¿Sí? Sí, profesora. Gracias. ¿Podemos leer el 2014?
Ya lo tengo, profe. Gracias. Wendy, gracias. Artículo 2014. En las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes, pero mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición, ya sea natural, ya sea simbólica, debiendo tenerse en cuenta las disposiciones relativas del registro público. Ok, entonces respecto del 2014 nos habla de cómo sujetar un bien respecto de un bien cierto y determinado, y en el 2015 nos habla respecto de bienes indeterminables. ¿Podemos leer el 2015? Profa, ya lo tengo, ¿gusta que lo lea? Gracias, Jessie. En las enajenaciones de alguna especie indeterminada, la propiedad no se transferirá sino hasta el momento en que la cosa sea cierta y determinada con conocimiento del acreedor. Ok, bueno, entonces aquí nos establece que el contrato, para que sea una forma de transmitir la propiedad, uno, debe de existir el consentimiento de ambas partes, ¿no? Es un contrato bilateral o es un acuerdo de dos o más personas para transferir, modificar o extinguir las obligaciones, ¿no? Ahora, sí podemos transmitir propiedades o la propiedad respecto de bienes determinados y respecto de bienes indeterminables. Nos dice, respecto de bienes determinables o determinados, perdón, se hace en el momento del contrato, ¿no? En el momento o en el hecho en que se está haciendo el contrato. Y en respecto de bienes indeterminables, se da hasta que acontece esa forma o esa cosa cierta y determinada por parte del acreedor. Están reguladas, ambos supuestos respecto de bienes determinables o de bienes indeterminables. Ahora se dice entonces que el contrato es un modo derivado de adquirir la propiedad porque ya tuvieron un dueño, ya existió un dueño previo, ¿no? Y que existe respecto de es una forma de cumplimiento, o bueno, mejor dicho, es una forma de adquirir la propiedad por ley porque el contrato mismo está regulado por la legislación. Entonces, en caso de un incumplimiento respecto de esta forma o esa transmisión de la propiedad, pues tendrías que hacer valer la legislación, ¿no? Entonces, bueno, se dice que el contrato es una forma de adquirir la propiedad por ley, porque el contrato mismo ya se encuentra regulado, ¿no? Obviamente el propietario manifiesta su voluntad de transmitir la propiedad a un tercero y obviamente el tercero, pues su voluntad de adquirir la propiedad de dicho bien, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos tener un contrato? Digo, porque no solamente el contrato constituye una compraventa, que si se constituiría de una compraventa, pues hablamos que es una forma de transmitir la propiedad onerosa. Pero si es un contrato, por ejemplo, gratuito, entonces estamos hablando de una donación. ¿Sí tenemos claro acá? Si se hizo un contrato de forma onerosa, entonces ya estamos hablando de forma gratuita, perdón, entonces estamos hablando de que hubo una donación. Si es un contrato que se hizo mediante un pago, pues estamos hablando de una compraventa, ¿vale? No todos los contratos nos referimos expresamente a las compraventas. Ahora, aquí aguas, bueno, es que eso ya no es parte de esta materia, pero habría que ver entonces los elementos esenciales del contrato, ¿no? Los elementos de validez, los elementos de invalidez, los sujetos que intervienen y el objeto del contrato. Para saber si tuvieron vicios o no, pero bueno. ¿Cuál es la otra forma de transmitir la propiedad? Bueno, hablamos de la sucesión mortis causa. Y estos decíamos que, pues, estos acontecen hasta que fallece el dueño o el propietario original. Por lo tanto, necesariamente la mortis causa o la sucesión a mortis causa va a ser una forma de transmitir la propiedad igual derivada. Ocupación. ¿A qué nos referimos con la ocupación? Aquí en la ocupación o apropiación
se le denomina ocupación o apropiación, es una forma de transmitir la propiedad y se puede confundir con la posesión. ¿Puede alguien ayudarme con la diapositiva a leerla? Yo, profesora. Gracias, Alex. La ocupación son actos de forma unilateral. Puede realizarse en nombre propio o de un tercero. Implica una facultad que puede ejercerse directamente o a través de la ley. Ok, entonces, a ver, dice, son actos de forma unilateral, ¿no? Y solamente refiere al dominio que se tiene respecto de ese bien o de ese inmueble, ¿no? Por eso les comentaba que la ocupación y la apropiación puede ser confundido con la posesión, porque solamente hablas respecto de el dominio que vas a ejercer respecto de ese bien. Ahora, pues obviamente tuvo su origen en el derecho primitivo, o desde sus orígenes, que era la única forma en la que se adquiría la propiedad, pues tú ibas y la ocupabas o la adquirías, y o te la apropiabas, ¿no? Pero tiene que tener como sus elementos. Uno, que debes de tú ostentarte o quererte apropiar o ocupar ese bien con el propósito de adueñarte de él, ¿no? Con el propósito de ejercer tus facultades de dominio, tus amplias facultades de dominio respecto de ese bien, querer ser el dueño, ¿no? Y actualmente, bueno, ¿cuáles serían las limitantes respecto de la ocupación y de la apropiación? Obviamente las que establece también nuestro artículo 27 constitucional respecto de las aguas, bienes, mares, arrecifes, lagos y ríos que son propiedad de la nación. De esos no te puedes ni ocupar ni los puedes apropiar. Nuestro Código Civil nos habla o nos refiere respecto de la apropiación de la apropiación hasta incluso de animales. Podemos nosotros apropiarnos. Podemos incluso nosotros apropiarnos de animales o de bueno, te dice ahí de aguas. Podemos leer el artículo. Ahorita lo pongo. Sí. Bueno, el 747 es el fundamento de lo que es la forma de adquirir la propiedad por ocupación o apropiación. ¿Podemos leer el 747? ¿Quién me ayuda? ¿No? ¿Nadie? Bueno, dice, 747 pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Entonces, bueno, para nuestro código está reconocido lo que es la apropiación como una forma de adquirir la propiedad y es distinto o está regulado de forma distinta a la posesión, ¿de acuerdo? Ahora, existe apropiación de animales. Podemos leer el 855, o perdón, 854. ¿Quién me quiere ayudar? Profa, yo lo tengo. Gracias, Jessie. Los animales sin marca alguna que se encuentren en las propiedades se presumen que son del dueño de estas mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el propietario no tenga cría de la raza
a que los animales pertenezcan. Ok. Bueno, para no leer acá lo que es respecto de cómo se regula la apropiación de animales, porque te hablan respecto de los terrenos, te hablan respecto de los animales de caza, te hablan respecto de animales de pesca, de todos, bueno, de todo lo que son cualquier tipo de animal, ¿no? Hasta incluso animales salvajes, la apropiación de animales salvajes. No sé si apenas ustedes escucharon que, bueno, no sé, salió en las noticias respecto de un animal salvaje que estaba en una plaza o en un centro comercial, ¿no? Y que la dueña acreditó tener los papeles de la que avalaba la propiedad de esos animales. Bueno, en términos de nuestro Código Civil, sí existe la apropiación de animales, no solamente domésticos, sino de los de pesca, de los aguas, hasta incluso feroces o silvestres. ¿Podemos leer el artículo 873? Yo ya lo tengo, profe, lo leo. Gracias. Los animales feroces que se escaparen del encierro en que los tengan los dueños podrán ser destruidos o capturados por cualquiera, pero los dueños pueden recuperarlos y sin indemnizan los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. Como por ejemplo cuando dicen, bueno, es que de un zoológico se escapó, no sé, un tigre, ¿no? Ahora, el 871, ¿me puedes ayudar, Alex? 871. No, 870, perdón. Ah, sí, profesora, me permite un momento. Sí. Dice concepto de los derechos de uso y habitación. El No, derecho- 870 del Código Civil Federal. Perdón. Profe, yo ya lo tengo. Ok, Dice, Alex. A ver, Alex. perdón. Dice, es lícito a cualquier persona apropiarse de animales bravios conforme a los reglamentos respectivos. Entonces, bueno, si cumples tú la reglamentación, efectivamente podrías hacerte propietario de un animal salvaje, ¿no? No es ilícito. Bueno, te habla en realidad de todo tipo de animales, ¿no? Este apartado nos habla respecto de la apropiación de todo tipo de animales, ya sean silvestres, de pesca, enjambres, de todo, y cuáles son las reglamentaciones que lo permiten, ¿no? En general, bueno, el 874 te habla, por ejemplo, de animales domésticos y que estos son considerados como bienes montrescos, nada más. Pero, ¿cuál es el fundamento de la apropiación o ocupación? Nuestro 747, ocupación nos referimos a bienes y apropiación nos referimos a animales o tesoros. Podemos leer el 875, también ahí nos refiere o nos fundamenta la ocupación o la apropiación respecto de tesoros que encontremos. ¿Quién me quiere ayudar con el 875? Yo, Profe, ya lo tengo. Marjorie. Hola, Marjorie, no te había escuchado. Perdón. Para los efectos de los artículos que siguen, se entiende por tesoro el depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia se ignore. Nunca un tesoro se considera como fruto de una finca. Ok, bueno, entonces, ¿por qué es en la distinción de el que sí es fruto de una finca, ¿no? Porque si se dan cuenta dentro de las definiciones que vimos de productos, entre los frutos civiles, entre los frutos o productos que surgían respecto de un terreno, pudieras tú decir, bueno, es que es producto de mi terreno y entonces yo puedo hacer uso de él, ¿no? O sea, aquí hace una distinción, se consideran tesoros porque estuvieron ocultos, ¿no? Donde se desconoce al legítimo propietario. Que bueno, desde mi punto de vista podría ser lo mismo.
Ahora, es muy chiquito todo este apartado respecto de la apropiación y la ocupación de los tesoros y de los animales, que a ustedes se les va a dejar de tarea hacer la lectura de sus artículos y solamente me van a sacar como lo más interesante que se les haya hecho, ¿no? O sea, particularmente digo, creo que es más interesante ahorita la prescripción, que es otra forma de adquirir la propiedad. Entonces, ustedes van a leer del 885, bueno, de lo que es el título segundo de los animales del 854 al 885, que abarcan la apropiación de animales y tesoros, ¿vale? Ahora, la otra forma de adquirir la propiedad, que yo les dije cuando vimos el derecho de accesión, es que el derecho de accesión es considerada una forma de adquirir la propiedad. ¿Recuerdan qué era el derecho de accesión? ¿O qué era la accesión? Antes de entrar a la prescripción. Era lo que se le adhería a la propiedad, ¿no? Exacto, es aquellos frutos, productos que se le adhieren de forma natural o artificial a la propiedad y que de forma general o en primera instancia se considera que pertenecen al propietario del terreno, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos visto las formas de accesión o las clasificaciones de accesión que decíamos de aluvión, respecto a ríos, respecto de terrenos o naturales. ¿Sí recuerdan? ¿O quieren que los repasemos antes de entrar a la prescripción? De todas formas, está la diapositiva respecto de ese tema en la plataforma en la primera unidad. Por eso es que ya no se las agrega aquí. Bueno, de acuerdo a nuestro programa, la teníamos que ver también aquí. Solo que, pues yo creo que es como repetitivo. Decíamos, ¿no? Que era nada más lo que le correspondía a lo que se le adhería a la propiedad y que le correspondería al propietario, ¿no? ¿Cuáles eran los principios que regían al derecho de accesión? La suerte del accesorio sigue la suerte del principal, lo bueno y la mala fe en que se haya tenido para ocupar o sembrar ese bien, y que el propietario del suelo hace suyo lo que se le incorpora de forma natural o artificial, ¿no? Se pueden adherir frutos o se pueden adherir productos, ¿no? De forma artificial a ese bien. Nada más es como para un recordatorio. Ahora, ¿cuál es la última forma que nosotros contemplamos para adquirir la propiedad, que es la prescripción? Bueno, existen dos tipos de prescripción. ¿Qué es la prescripción? Bueno, se adquieren bienes mediante la posesión y por el transcurso del tiempo natural, que debe de ser medible y cierto y que no constituya un delito. Existen dos formas o dos prescripciones, que es la prescripción negativa y la prescripción positiva. La prescripción negativa es cuando nosotros perdemos obligaciones y la prescripción positiva es la que se adquieren derechos, que en este caso concretamente nosotros vamos a ver la prescripción positiva. ¿Qué es la prescripción positiva? Es a lo que usualmente se le denomina usucapión y es una figura jurídica en el que se adquieren los bienes mediante la posesión de ese bien por el simple transcurso del tiempo, pero que ese transcurso del tiempo haya sido cierto y que se haya podido medir sin que se constituya un delito. Obviamente la posesión se tuvo que haber dado mediante tu finalidad de haber adquirido esa posesión de ese bien, se tuvo que haber dado porque tú te quieres sustentar como propietario y el título de propiedad pues va a ser la sentencia en la que ya se te adjudique la propiedad por prescripción. Nosotros estamos regulados, o nuestro Código Civil está regulada la prescripción positiva, bueno, los dos tipos de prescripción, pero bueno, la prescripción positiva, que es la que vamos a ver, en el artículo, no se crean, no me lo sé, pero tengo mi código. No, ahorita les digo.
1135. Ok, bueno, ahí nos establece que es un medio o una forma de adquirir bienes o de librarse obligaciones. Cuando te libras de obligaciones, obviamente se le llama prescripción negativa, y cuando adquieres bienes es cuando se le denomina prescripción positiva, normalmente conocido como usucapión. En este te establece cuáles son los elementos o cuáles son las características para que se te pueda dar esa prescripción positiva. Una es que tuviste que haber ejercido la posesión en concepto de propietario, es decir, haberte hecho tú ver como propietario. Dos, que la posesión la tuviste que haber ejercido de forma pacífica, ya vimos a lo que nos referíamos pacíficamente, lo tuviste que haber ejercido de forma continua y lo tuviste que haber ejercido de forma pública. Sin embargo, nos establece en nuestro código que o hace una distinción para la posesión respecto de bienes inmuebles y respecto de la posesión de bienes muebles. La posesión de bienes inmuebles se tuvo que haber hecho esa posesión durante 5 años cuando se posee en concepto de propietario y que esa posesión haya sido de buena fe, pacífica, continua y pública. Para cuando son de bienes inmuebles, o cuando se considere de bienes inmuebles, pero de mala fe, el transcurso del tiempo tuvo que haber sido de una posesión de 10 años, igual, con las mismas características, en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Pero el tiempo entre la buena y la mala fe de la posesión va a variar. Si fue de buena fe, es 5 años, y si fue de mala fe, va a ser de 10 años. Referente únicamente para lo que son los bienes inmuebles. Para lo que son los bienes muebles, establece nuestro código una posesión de 3 años en cuanto a la posesión tuvo que haber sido de buena fe, pacífica y continua, y esta de 5 años si es que hubo algún tipo de violencia en el inter o en ese inter. Ahora, si existe una violencia para bienes inmuebles, que no sé, que haya un desalojo, una posesión, bueno, que haya existido una violencia dentro de esa posesión, entonces se interrumpirá y la posesión se considerará de mala fe, teniendo que cumplir con un periodo, un lapso de 10 años. Pero los 10 años se va a contar a partir de que cesa la violencia, ¿vale? 5 años para bienes muebles. Podemos leer el artículo... es 1151. Ya lo tengo, profesora. Gracias, Claudia. 1151. La posesión necesaria para prescribir debe ser el concepto de propietario. 2, pacífica. Fracción 3, continua. Fracción 4, pública. Ok, entonces, bueno, esa posesión la tuviste que haber ejercido en concepto de propietario que tú te hiciste o hiciste las veces de dueño, y con esas 4 características, pero nos refieren ahí o nos establecen las distinciones entre bienes muebles o bienes inmuebles, que es lo que les acabo de decir. De todas formas, les voy a agregar a las diapositivas las formas de adquirir la posesión por prescripción, la prescripción positiva respecto de bienes inmuebles y el tiempo que consideran para cada uno de ellos, para que sean de buena fe o cuando son de mala fe y respecto de los bienes muebles. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, sí, no.
Bueno, esta semana termino, la siguiente sesión termino respecto de la unidad 4 de lo que es la propiedad e inicio con la unidad 5 que es de el derecho sucesorio. El 2 es inhábil y el día 4 se supone que tendría que aplicarles la segunda evaluación. Sin embargo, como solamente abarcaría 3 unidades y lo que quiero es abarcar hasta la quinta, que es el derecho sucesorio, el examen yo lo estaría aplicando el último día que establece el calendario para subir calificaciones, que sería el 9. ¿Vale? Entonces, el 9 sería la evaluación. Entre la siguiente sesión y el 4 terminamos derecho sucesorio y lo de la propiedad y las formas de adquirir la propiedad. Y ya estaríamos aplicando el día 11 la unidad 6. Se les va a quedar nada más ahorita como tarea ver lo de la apropiación de animales y tesoros respecto de nuestro Código Civil. Ustedes van a hacer un resumen de lo más interesante y lo van a subir a la plataforma. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? Nada. Bueno. ¿Mande? No, ninguna duda. Ok. Tuve nada más Anet, Jessie, Claudia, Alex de participación. ¿Alguien que haya pasado lista y que no les haya pasado? Bueno, gracias jóvenes, que tengan bonito día. Hasta luego. Sí, Eladio, es respecto del apartado o el título segundo y tercero del Código Civil Federal, lo que se refiere a la apropiación de animales y apropiación de tesoros, tienen que leer los numerales, que son poquitos, son como 12, y de esos artículos ustedes van a hacer un mini resumen que no pase de una cuartilla, con lo más interesante que se les haya hecho, y ya, nada más. ¿No tienes audio, Eladio? Ah, ok. Sí, eso sería nada más la tarea, ¿va? Y la siguiente sesión terminamos con lo de la prescripción de usucapión, formas de adquirir la propiedad. Ok, gracias, bonito día.